Vivimos actualmente en un mundo cambiante, incomprensible y por mucho desalentador. Estamos en una búsqueda constante de respuestas y de encontrarle sentido a nuestra vida. Les doy la más cordial bienvenida a Tu Palabra es Verdad, un espacio donde nos adentraremos a las profundidades de las Sagradas Escrituras, buscando respuestas a las grandes interrogantes de nuestra vida. Acompáñenos. Y estamos por ahí ya en Instagram y en Zoom, esperando que más personas se nos conecten, se nos unan. Hoy vamos a estudiar el Génesis a partir del capítulo 9. Empezamos la semana pasada a ver el 9. Hoy vamos a continuarlo con una segunda parte del capítulo que nos quedó pendiente. Y muy posiblemente también veamos el capítulo 10. Realmente lo que vamos a ver de aquí en adelante es qué pasó después del diluvio y cómo los hijos de Noé y Noé les tocó la tarea de hacer descendencia, ¿verdad? Y de volver a poblar esta tierra. ¿Y qué pasó después de eso? Lo que vamos a ver hoy es un preámbulo, un preview a la escena de la Torre de Babel, que es sumamente importante cuando lleguemos a esa parte, porque vamos a entender mucho acerca del comportamiento religioso de las personas. Así que esto que veamos hoy nos va a dar una idea de cómo va a desenvolverse el ser humano después del diluvio, después de que le tocó empezar desde cero y hasta la llegada del acontecimiento de la Torre de Babel, ¿verdad? Que todo el mundo, o la gran mayoría, conocemos esa historia de la Torre de Babel, de cómo se confundieron los idiomas y cómo las personas empezaron a hablar diferentes idiomas. Pero no me voy a adelantar hasta allá, nada más les digo que los capítulos que vamos a estudiar ahorita es un preámbulo que nos va a llevar hacia la Torre de Babel. Si no han visto los programas anteriores, están en YouTube. Les recomiendo que puedan seguir el canal de YouTube de Tu Palabra es Verdad. Y ahí van a encontrar los primeros estudios del Génesis, sobre todo para que puedan ver la parte de los tiempos de Noé, el tiempo antes del diluvio, el diluvio como tal, que pasó mientras estaban dentro del arca. Y ahora estamos estudiando ya posterior al diluvio. Una vez que el diluvio termina, que ya Noé y sus hijos bajan del arca, salen del arca y les toca empezar de nuevo, les toca empezar nuevamente desde cero, donde ellos ahí sí literalmente son los únicos habitantes de la tierra y les toca volver a formar una sociedad. Y eso lo vamos a ver hoy. Vamos a ver qué pasó a partir de que ellos empiezan a formar una nueva sociedad. Acompáñenme a orar, a dar gracias por este momento. Señor, gracias te damos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nos tienes aquí reunidos, Señor, por tu santa voluntad, nuevamente, un día más, una noche más, estudiando tu palabra. Gracias porque con cada lección que nos das, Señor, nuestro entendimiento se abre aún más, nuestra confianza se fortalece aún más y creemos cada vez más en ti, Señor. Ayúdanos a esta hora para que tu santa paz descienda sobre nosotros y también con un corazón manso y humilde podamos venir, Señor, a recibir lo que tienes para nosotros. Gracias te damos por estar aquí con nosotros, Señor, dándonos fortaleza, dándonos sabiduría que viene de lo alto y guiándonos de tu mano, Señor, por el camino correcto. Bendice a cada uno de los que aquí estamos y permítenos, Señor, navegar en aguas profundas en tu palabra y santificarnos en verdad, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en el capítulo 9 de el Génesis y la semana pasada empezamos a estudiar ese capítulo. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del capítulo que dejamos pendiente, que es a partir del versículo 18. A partir del versículo 18 es donde vamos a arrancar el día de hoy y dice así, y habla en un título general, habla de la embriaguez de Noé. Recordemos que aquí ya Noé y sus hijos salieron del arca, ya acabó el diluvio, las aguas descendieron,
la tierra ya está seca, ya se puede vivir nuevamente, habitar la tierra. Y pues Noé ya está con sus hijos haciendo sociedad, haciendo las cosas normales que cualquier persona empezaría a hacer en ese momento. Y dice así, versículo 18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Vean qué interesante cómo empieza este versículo hablando de los tres hijos, que ya sabíamos cuáles eran, ya los capítulos anteriores nos habían dicho cuáles eran estos hijos de Noé. Sin embargo, aquí nos da un dato adicional. Nos dice o nos menciona a una cuarta persona, que es Canaán. Y Canaán dice que es hijo de Cam, o sea, es el nieto de Noé. Cam era el tercer hijo, ¿verdad? Sem es el mayor, Jafet es el del medio y Cam es el hijo menor. Y Canaán viene siendo el hijo de Cam, pero ¿por qué solamente específicamente menciona a Canaán? Si realmente los tres tuvieron muchos hijos, eso lo vamos a ver en el capítulo 10. Pero ¿por qué aquí abre el versículo 18 y menciona a Canaán? Es interesante, vamos a ir desarrollando esta hipótesis de por qué es Canaán el que menciona aquí y qué pasa con este personaje. ¿Quién es Canaán? Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Esto es sumamente importante. Estas tres familias constituirían la base de la nueva sociedad, una base de una nueva sociedad que empieza a partir del diluvio. ¿Y por qué les digo que empieza? Porque la sociedad, como se venía desarrollando, tuvo un final y ese final fue con el diluvio. Durante el diluvio o antes del diluvio había una sociedad ya establecida. Sin embargo, esta sociedad estaba muy desordenada, estaba muy perdida, había mucha maldad y Dios decidió terminar con el ser humano, dejar solamente a tres familias representantes de la humanidad y que esas tres familias comenzaran una nueva sociedad. Vamos a ver que realmente el corazón del ser humano es un corazón que está dañado, que necesita ser cambiado por Jesús y restaurado. Así que de aquí en adelante las cosas pues iban a ser muy diferentes en el sentido de que el ser humano iba a seguir desafiando a Dios y yendo en contra de Dios. Y Dios iba a ir estableciendo también un camino a seguir durante todas estas épocas, incluso en medio de la maldad. Incluso hoy en día, en medio de la maldad, en medio de tanta premura, en medio de tanta maldad, criminalidad que podamos encontrar en nuestra sociedad, el Señor siempre nos muestra un camino y ese camino lo traza con su palabra. La diferencia está en aquellos que no quieren seguir ese camino y los que sí queremos seguir ese camino. Pero la maldad existe. El ser humano, mientras no tenga un cambio de corazón, mientras Jesús no cambie su corazón, va a seguir en tinieblas, va a seguir perdido y haciendo lo que no conviene. Eh, Versículo 20 nos dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Como les decía, ellos tenían la tarea ahora de multiplicarse, fructificar y llenar la tierra, volver a habitar la tierra, hacer sociedades, volver a hacer exactamente todo lo que funcionaba antes, comida, vestido, convivencia, etcétera. Y aquí pues ellos les toca empezar, les toca a plantar sus propios alimentos, labrar su tierra, comer del fruto de la tierra y vivir en sociedad, empezar a crear una familia tan grande que llenaría la tierra. Sin embargo, nos da un dato interesante en el siguiente versículo. Dice que bebió del vino y se embriagó, del vino que obviamente produjo por las uvas que había plantado en la viña. Empezó a destilar estas uvas y a crear este vino. Se fermentaron estas uvas y creó vino. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Esta palabra descubierto habla de una desnudez. Versículo 22 nos dice, y Cam, padre de Canaán, nuevamente menciona a Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Eh, ¿Qué significa esto de la desnudez y qué significa estar descubierto? Pues vamos a tener que desglosar un poquito los términos desde el punto de vista del original hebreo para tratar de entender un poco más y también apoyarnos con otras partes de la escritura que nos mencionan esta misma palabra, porque recordemos que aquí estamos leyendo el origen en el español, la traducción en español. Sin embargo, cuando nos vamos al original hebreo,
vamos a obtener mucho más pistas y mucho más claridad de lo que estamos leyendo. La palabra para desnudez es la palabra eraj, ¿verdad? Esa palabra eraj es en el original hebreo y significa desnudar, descubrir, extender. Así que algo está descubriendo, algo está viendo, esa desnudez. Vamos a saber si es literal, tal cual, si Noé estaba pues sin su ropa en la tienda y Canaán vio a su padre en la tienda. Es una posibilidad. Sin embargo, vamos a irnos a leer el pasaje de Levítico, que está en Levítico 18:7. ¿Por qué vamos a leer este pasaje? Porque la misma palabra que se usa para desnudez aquí en Génesis se utiliza aquí en Levítico también. Y dice así, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Vean qué interesante, porque aquí ya nos está hablando que la desnudez del padre no significa literalmente su desnudez, sino está haciendo referencia a su madre o a su pareja, en este caso su esposa. Veamos Levítico 20:11, que también nos da una referencia muy clara al respecto. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Así que con este pasaje nos deja todavía mucho más claro la posibilidad de que aquí lo que está pasando es un incesto, de que Cam aprovecha que Noé está en su tienda, ebrio, inconsciente, y está muy posiblemente, si está desnudo, pues obviamente es lógico pensar de que está con su esposa. Y sabiendo que Cam vio la desnudez de su padre, se refiere a su esposa. Algo pasó entre Cam y su madre. Aquí podemos especular y irnos un poco más hacia la especulación, más profundo hacia la especulación, planteando que muy posiblemente Canaán haya hecho un acto de incesto con su madre, aprovechándose que estaba desnuda y muy posiblemente ebria también, quizás. No lo sabemos porque no lo especifican las escrituras. Pero recordemos que en el Antiguo Testamento era muy normal que se mencionara únicamente la cabeza del hogar, no así a la mujer. Así que podemos deducir de que si Noé estaba en su tienda desnudo y ebrio, quiere decir que no estaba solo, que estaba con su esposa en una condición muy similar. Así que cuando Cam entra a la tienda, realmente podemos decir que el ver la desnudez de su padre, está viendo a su madre, le está espiando. Y pensando un poco más, podemos incluso hasta plantear de que pudo haber abusado de ella, ¿verdad? ¿Y por qué podemos plantear de que pudo haber sido este abuso? Bueno, por la reacción de Noé. Vamos a continuar leyendo, acompáñenme, versículo 23. Entonces, bueno, porque recordemos que Cam se lo contó a sus hermanos. No solo cometió el acto, hizo la fechoría, sino que también lo contó. Llegó a donde sus hermanos a decirles. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Quiere decir que ellos tomaron las precauciones, tuvieron el pudor necesario para ir a cubrir a sus padres que estaban desnudos y ellos no mirar, no caer en ese morbo, en esa tentación de ver. Así que algo terrible tuvo que haber hecho Cam, porque el versículo 24 nos dice que despierta Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Así que él se dio cuenta que algo pasó. Él se dio cuenta de que su hijo Cam hizo algo y algo bastante indignante, viendo la reacción de Noé. Si hubiese sido algo inocente, Noé no hubiera reaccionado como reaccionó en el versículo 25. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Qué interesante, obviamente estaba muy enojado, visto que proclamó una maldición, ¿verdad?
No es poca cosa declarar una maldición, es algo bastante fuerte, es algo que espiritualmente tiene una trascendencia enorme porque puede atar incluso generaciones de generaciones con este pronunciamiento. Así que lo que pudo haber hecho Cam tuvo que haber sido bastante fuerte, bastante fuerte. Podemos especular, como les digo, desde un simple hecho de haber visto nada más a sus padres desnudos, hasta la posibilidad de que Cam se hubiera abusado de su mamá, porque así lo leímos en Levítico. A pesar de que aquí dice que vio la desnudez de su padre, Levítico nos da la revelación de que la desnudez del padre es la madre. Dice, no te acostarás con la mujer de tu padre porque es la desnudez del padre, porque estarías descubriendo la desnudez de tu padre. Así que lo que aquí Cam acaba de descubrir es la desnudez del padre. Y pues relacionándolo con Levítico podemos asumir que sí, que él descubrió la desnudez del padre, que él se acostó con su madre, que abusó de ella. Y esto le produjo un fuerte enojo a Noé, tanto así que profirió una maldición. Sin embargo, es interesante ver que esta maldición no la pronunció contra Can mismo, que fue el que cometió el acto, sino contra su nieto, contra Canaán, contra Canaán, que no sabemos si realmente ya había nacido o estaba profetizando, no lo sabemos. Sin embargo, eh, podemos asumir que sí, que ya el niño existía y que esa maldición cayó sobre el niño, ¿verdad? ¿Por qué puede ser esta posibilidad? ¿Por qué podemos decir que la maldición cayó sobre el nieto y no sobre el hijo? Cuando estábamos empezando el capítulo 9, precisamente en el primer versículo, eh, dice así, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructifique, multiplíquese y llenen la tierra. Así que ya había una bendición sobre los hijos, una bendición incluso sobre Cam. Y cuando Dios bendice algo, nadie lo puede maldecir. Así que, pues Noé no maldice a Cam porque ya tiene una bendición de Dios. Eso es una posibilidad. Como les digo, la palabra no es específica, no es muy clara en cuanto a esto. El Espíritu Santo decidió no revelar más información al respecto. Así que lo que planteamos aquí es una especulación con base en estudio de la Biblia y con base en también un poquito viendo el comportamiento de estas personas, el entorno, etcétera, sacando el contexto de los versículos. Y podemos decir que sí, que al estar Cam bendecido por Dios, ya nadie lo podía maldecir. También esta primicia la encontramos más adelante en el Génesis cuando a Abraham se le dijo, al que te bendiga bendeciréis y al que maldigas maldeciréis. Y esto aplica para Dios. Dios el que bendice, nadie lo puede maldecir. También podemos encontrar un pasaje similar en Números con la historia de Balac y de Balaam, que Balac contrata a Balaam, al profeta Balaam, para que vaya a maldecir a Israel. Sin embargo, Dios utiliza al profeta para bendecir a Israel y lo hace 3 veces. Así que Balac se da cuenta de que no puede maldecir a Israel porque ya Dios lo bendijo. Ya no hay una maldición, ya ni siquiera Balaam puede pronunciar la maldición, ni siquiera sus labios se animan a pronunciar maldición, a algo que ya es bendito, que ya Dios bendijo. Aplicando esta misma modo de pensar, este mismo razonamiento bíblico, con bases bíblicas, podemos aplicarlo a este mismo pasaje y decir que sí, que Cam no fue maldecido porque ya había sido bendecido por Dios, pero la maldición cayó sobre sus hijos. ¿Y cómo es esto? Hay maldiciones generacionales, hay cadenas de maldición, ¿verdad? eh, para todos aquellos que no quieran vivir una vida en Dios, que cometan cosas terribles, pues lo que están haciendo es abriendo puertas espirituales y atando a sus hijos. Y en este caso esa maldición caería sobre uno de los hijos que es Canaán. Eh, dice así, vamos a ir leyendo un poco más adelante. Siervo de sus siervos será sus hermanos. Así que esta maldición también traería un tipo de esclavitud, viendo que los pueblos que saldrían de Canaán y también de los otros hijos, porque los otros, Cam tuvo más hijos, estos pueblos serían pueblos esclavos, pueblos que estarían siempre bajo el yugo de sus otros 2 hermanos
o de las descendencias de sus otros dos hermanos, que dentro de un rato espero que podamos ver cuáles son estas descendencias, cuáles son estos hijos que salieron de estos tres personajes, pero sí los pueblos que saldrían de Canaán serían pueblos sujetos a esclavitud, sujetos a servidumbre, ¿verdad? Siempre a, a, mm, a formar parte de pueblos que ocuparían segundos lugares, terceros lugares, ¿verdad? Que no serían pueblos que dominarían o pueblos que someterían a otros a su voluntad, sino que serían pueblos que estarían más bien siempre bajo la servidumbre de los otros pueblos que saldrían de los otros dos hermanos, de Sem y de Jafet. Como les digo, esas son posibilidades de por qué Noé maldijo a Canaán en lugar de a Cam, su hijo. Como les digo, una posibilidad es esa de que ya Dios pues había bendecido a Cam y no había posibilidad de maldecir a Cam porque ya estaba bendito. Eh, Canaán también, otra posibilidad es que Canaán heredó la forma de ser de su padre. Estas son las cadenas de maldición generacionales que les estoy mencionando. Y por eso se menciona que Cam es padre de Canaán y lo menciona dos veces, ¿verdad? Hay una relación estrecha en el parentesco. Eso nos podría dar un indicativo de que sí, de que efectivamente hay una cadena generacional, de que con las fechorías o el corazón malo que tenía Cam, pactó espiritualmente a su hijo Canaán. Y nosotros popularmente tenemos el dicho que dice de tal palo, tal astilla. Y nosotros no solo heredamos a través de la genética las características físicas, por ejemplo, el color de ojos, el color de cabello, que la estatura, que el color de la piel, etcétera, sino también se hereda el carácter, se heredan muchas veces las emociones, se heredan enfermedades también. Así que es razonable pensar de que si somos alma, cuerpo y espíritu, y si nosotros heredamos de nuestros padres características físicas y características emocionales o de comportamiento que tienen que ver con el alma, es lógico pensar que también heredamos el tema espiritual. Así que esta herencia espiritual son las cadenas generacionales de maldición normalmente, ¿verdad? Y otra posibilidad, ¿verdad? Es que pues Canaán fue padre de los pueblos sidonios, de los pueblos amorreos, de los pueblos jebuseos y de los pueblos fenicios. Y estos serían pueblos idólatras, pueblos perversos, malos. Así que Noé quizás estaría profetizando, profetizando en el espíritu, obviamente, no es que no está adivinando nada, sino que está profetizando en el espíritu cómo vendría a ser las generaciones o los pueblos que saldrían de Canaán, su nieto, nieto que estaría ya bajo la cadena espiritual que su padre le ha heredado. Y cuando estudiamos pues un poco más a profundidad estos pueblos, sobre todo en el Éxodo, que nos damos cuenta cómo Dios manda al pueblo de Israel a conquistar la tierra de Canaán. Vean que no es casualidad que esta tierra de Canaán había muchos pueblos, jebuseos, fereceos, cananeos, etcétera, que tenían que ser totalmente desaparecidos de la faz de la tierra. No podía quedar ni uno solo. Porque eran personas realmente malas, eran personas idólatras, perversas, pervertidas sexualmente también. Y viendo el comportamiento de Cam, viendo este comportamiento erotizado, este comportamiento sexual perverso, morboso, esto lo heredaría a su hijo Canaán y por ende pues a su descendencia. Todos seguirían esa misma línea de maldición. Así que es importantísimo esto. ¿Por qué? Porque nosotros no nacimos del aire, nosotros venimos de generación tras generación tras generación. Y si estamos en el año 2000, ¿cuántos años de historia han pasado desde este acontecimiento de Noé, de Canaán, de Cam? Han pasado muchos años, perfectamente 5000 años. Así que hemos heredado muchísimo, muchísimo. Nosotros somos el producto de cadenas generacionales de maldición súper fuertes, que esas cadenas se rompen en el nombre de Jesucristo. Cuando cada persona acepta a Jesús, Jesús viene a libertar los cautivos, a abrir cárceles a los oprimidos. Y esto se refiere realmente a eso, a cortar con todas esas cadenas de maldición,
cadenas generacionales que lo que nos causan es vivir una vida en opresión. Así que es importante, si ya aceptamos a Cristo en el corazón, es importante orar para que esas cadenas se rompan, es importante pedirle a Dios que nos ayude a romper cadenas para que no solo nosotros seamos libres, sino nuestros hijos, nuestra descendencia. Si no tenemos hijos, bueno, los futuros hijos que vayamos a tener, porque vamos a evitar la posibilidad de que estos hijos también estén sujetos a esas maldiciones. ¿Y cómo se hace esto? Orando, orando y pidiéndole perdón a Dios por nuestros actos, pidiéndole perdón a Dios por los actos de nuestras familias también. Es importante pedir perdón en nombre de todas aquellas personas que quizás se han equivocado, que el Señor tenga misericordia y que vea con ojos de misericordia a nuestras generaciones, que vea con ojos de misericordia a nuestros hijos y que todas esas herencias de maldición que hemos heredado, valga la redundancia, no sean trasladadas a nuestros hijos, que sean cortadas. Y así va a ser, el Señor corta esas cadenas y de aquí en adelante empezamos a caminar una vida libre en Cristo, una vida buena, una vida y sobre todo nuestros hijos a caminar una vida también en bendición. Esta es otra de las posibilidades, como les digo, de que Noé estuviera hablando proféticamente acerca de las generaciones que vendrían a raíz de la descendencia de Cam, Canaán y todos los pueblos que saldrían de este hijo de Cam. Y pues si leemos Levítico 18, del 3 al 29, les voy a dejar de tarea que lo puedan leer. Habla un poco acerca de precisamente los cananitas y que eran personas perversas, que hacían cosas abominables y que pues el Señor mandó en algún momento de la historia del pueblo de Israel a eliminar, a erradicar por completo. Así que estas cadenas de maldición generacional vemos que no se rompieron, sino que desde Cam seguirían a través de los años hasta que llegara el pueblo de Israel a eliminar a todos estos poblados que vivían en lo que hoy en día es Israel, que antes se llamaba la tierra de Canaán. Y es también en Deuteronomio 20, 17 y 18 podemos encontrar una referencia a esto que les estoy mencionando. Versículo 26, dijo más, bendito por el Señor mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Vean cómo Canaán sería siervo también de Sem. Sem es el hijo mayor. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem, y Canaán sea su siervo. Así que Canaán no solamente serviría a Sem, sino también a Jafet o a los descendientes de sus tíos, porque de estos tres personajes saldrían bastantes naciones. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Vean que bastante longevo. Prácticamente casi que alcanza a Adán, que anduvo como en los 950 y tantos, y a Matusalén, que también anduvo un poquito más que Adán. Así que esos tres personajes prácticamente son los más longevos de la palabra. Ahora venimos con el capítulo 10, que el capítulo 10 nos hace una descripción bastante detallada de las naciones que surgieron a raíz de estos tres personajes, de Sem, Cam y Jafet, que estas naciones prácticamente son las naciones que llenaron toda la tierra. Lo que pasa es que con los nombres que los conocemos hoy en día, son nombres diferentes a los nombres que nos mencionan aquí, pero prácticamente todos los países que hoy en día conforman el mundo salen de estas naciones, de estos hijos o nietos de Noé, de estos bisnietos de Noé, de estos nietos de Noé, salen todas las naciones que conocemos hoy en día. Lo que pasa es que, pues, a través de la historia se han fragmentado mucho las naciones, se han dividido en países y varios países salen de una misma nación, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Es un capítulo bastante extenso, pero lo que voy a hacer es ir tocando algunos puntos, algunos nombres muy puntuales, ¿verdad? Para no tampoco aburrirlos mucho. Les dejo de tarea que lo puedan leer ustedes en la casa, todo el capítulo 10. Y ahorita vamos a mencionar algunas naciones importantes que podemos sacar de este capítulo, para que ustedes tengan una idea de
de a quién nos estamos refiriendo. Capítulo 10. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Estos nombres, aquellos que estamos estudiando el Apocalipsis, vamos a llegar en algún momento a estudiar también la guerra de Gog y Magog, que está en Ezequiel 38 y 39. Esta famosa guerra de Gog y Magog menciona una serie de naciones que van a rodear a Israel y lo van a atacar. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque muchas de esas naciones que son mencionadas ahí en ese capítulo y que vamos a relacionar con el Apocalipsis están mencionadas acá. Salen aquí de este señor Jafet, como por ejemplo Magog, Javán, Tubal, Mesec. Esos por mencionarles algunos, pero es interesante. Así que esto no es que están los nombres nada más por estar, sino que también nos dan pistas para que cuando lleguemos a estudiar algunos de los otros libros de la Biblia, podamos recordar esta información y poder tener una mejor claridad al respecto. Gomer, ¿verdad? Gomer se relaciona con la nación del norte de Crimea, ¿verdad? La nación de Crimea, que está cerca de Ucrania, que precisamente hace algunos años atrás hubo un conflicto ahí en esa zona de Crimea, porque Rusia y Ucrania se estaban peleando precisamente ese pedacito de tierra. Pues los grandes estudiosos hablan de que sí, de que este Gomer es muy posiblemente el padre de los rusos, ¿verdad? De esta península de Crimea, de Ucrania y de ahí pues todos los pueblos eslavos. Luego habla de Magog. Magog significa tierra de Gog. Y nos habla de que muy posiblemente esta tierra de Gog estaba en Capadocia. Y Capadocia es lo que hoy en día conocemos como Turquía. Así que muy posiblemente estos personajes poblaron esta zona de Turquía y de ahí vienen todos estos pueblos relacionados con los turcos y con toda la parte de la Anatolia, la parte del Cáucaso, ¿verdad? Que hay diferentes países. Aquellos que quieran consultar un poquito más de geografía, busquen el mapa y busquen el Cáucaso. Hay diferentes países que ahora están componiendo toda esa zona de ahí. Pero antes era solamente una región como un todo, ¿verdad? Después habla de Madai. Madai son la parte de Asia Central, la parte de los medos, que después se unirían a los persas y formarían el imperio medo-persa. Pero realmente Madai es los padres, podríamos decirlo así, de los iraníes, lo que hoy conocemos como Irán. Recordemos que Irán se empezó a llamar Irán hasta el siglo pasado, porque antes de eso el nombre de esta tierra o de este territorio era Persia. Después se le cambia el nombre a Irán y después se le cambia el nombre a República Islámica de Irán. Luego tenemos a Javán, que muy posiblemente son los jonios, ¿verdad? Que es los griegos. Básicamente son los padres de lo que hoy conocemos como Grecia y los griegos de la antigüedad, de aquel imperio grande que con Alejandro Magno conquistó prácticamente todo el mundo conocido hasta el momento. Bueno, este señor Javán, que es nieto de Noé, es el padre, digamos, de todas estas tribus y todos estos poblados griegos. Después tenemos a Tubal y Mesec, que también forman parte de esta región del Cáucaso, de esta región de Anatolia. Luego tenemos a Tiras, que Tiras también viene a ser los tirrenos, una tribu conocida como los tirrenos, que vivieron en las costas del mar Egeo, muy posiblemente también relacionadas con los griegos y con los turcos, ¿verdad? Luego nos habla de ya los hijos de Gomer, o sea, los bisnietos de Noé. No lo vamos a mencionar. Después habla de los hijos de Javán, que tampoco los vamos a mencionar mucho, solo que nos dice que los hijos de Javán son Elisa, Tarsis y Kitim. Es interesante porque Tarsis nos habla de que son poblados de las costas. En algunas partes de la palabra nos menciona las naves de Tarsis, ¿verdad? Entonces eran pueblos de costa que estaban acostumbrados a
trasladarse a través del mar, a desplazarse por el mar, creadores de barcos, navegantes, marinos, etcétera, etcétera. Algunos lo relacionan con Chipre o con España, ¿verdad? Luego habla de los hijos de Cam, y aquí sí voy a entrar un poquito más en detalle, porque vean qué interesante antes de entrar con los hijos de Cam. El versículo 5 nos dice, de estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según su familia, en sus naciones. Así que cada uno aquí ya nos va dando un anticipo a lo que fue la parte de la Torre de Babel. Cada uno se reunió según su lengua y según sus familias. Así que de aquí empezaron a salir los países, lo que conocemos hoy como naciones o países. Esto es, digamos que se está adelantando a la explicación de la Torre de Babel. Esto es como un anticipo a la Torre de Babel, ¿verdad? Porque ya aquí nos están dando las naciones y se están reuniendo por tipo de lengua. Esto no pasaría hasta después del acontecimiento de la Torre de Babel. Así que lo que estamos leyendo ahorita pasó después de la Torre de Babel, pero nos lo están contando antes. Los hijos de Cam, como les mencionaba, son Cus, Mizrayim, Fut y Canaán. Vean que ahí está Canaán, el famoso personaje que hablamos en el capítulo anterior. Y Cus, la palabra original en el hebreo está relacionada con el color negro, con algo que está quemado. Así que las personas eruditas en la palabra mencionan de que Cus muy posiblemente esté relacionada con las personas que habitan África, y de ahí salen la etnia negra. Etiopía está relacionada directamente con Cus, y de ahí pues se pobló todo el continente africano. En Isaías 11:11 podemos encontrar una referencia de Cus también. Así que pues este señor Cus es padre o progenitor de los poblados o los países que componen el continente africano. Habla también la palabra en Números 12:1 de que la esposa de Moisés era cusita, así que muy posiblemente sí tenía su piel oscura. La misma reina de Saba que llegó a donde Salomón era de esa zona de Etiopía, y muy posiblemente también tenía su piel de un color oscuro. Y Mizrayim se refiere a Egipto. Todas las referencias del Antiguo Testamento que hablan de Egipto, si usted busca la palabra en hebreo original, va a darse cuenta de que dice Mizrayim, así que Mizrayim es Egipto. Y habla de Fut. Fut está relacionado con Libia, que es uno de los países al norte de África, que si bien es cierto pertenece a África, es un país musulmán, conquistado por los musulmanes, así que toda su cultura, toda su religión, su idiosincrasia es más parecida a los árabes que a los africanos, ¿verdad? Por el tema de la religión. Y por ende también al final está Canaán, finalmente está Canaán, que pues ya sabemos que Canaán es el nieto que quedó bajo maldición, y Canaán habitó toda la tierra de lo que hoy en día es Israel, o Palestina también, porque está dividido en Israel y en Palestina, en Cisjordania. Así que estos pueblos cananitas son los antiguos palestinos, ¿verdad? La tierra de Canaán, que esta tierra sería dada a Abraham. Recordemos que cuando Abraham estaba en la tierra de Ur de los Caldeos, que era donde vivía él era iraquí, Dios le dio la orden de que saliera de esa tierra y fuera a la tierra de Canaán. Y hablábamos de que Fut muy posiblemente o muy probablemente esté relacionada con el país de Libia o con esa zona de lo que hoy es Libia. Y es interesante, si ustedes se han puesto a pensar en estos 4 hijos de Cam, Fut, Canaán, Mizrayim y Cus, son personas que a lo largo o naciones que a lo largo de la palabra han tenido muchos conflictos con Israel, con el pueblo de Dios. Ni que hablar de los egipcios, ¿verdad? Que eran muy idólatras, tuvieron esclavizado al pueblo de Israel durante muchos años. La liberación que hizo Dios a través de Moisés fue precisamente de los egipcios. Eran personajes que no les importaba robar la esposa a los demás. Eso le pasó a Abraham. A Abraham le quitaron su esposa, pero al final Dios lo liberó.
A Isaac, el hijo de Abraham, también le pasó lo mismo. Los egipcios querían quitarle su esposa y vemos que eran personas bastante perversas, bastante pervertidas y muy idólatras también. Tenían muchos dioses, creían en muchos dioses. ¿Qué pasa con Libia también? Bueno, en una historia mucho más reciente nuestra, nos acordamos de este personaje pues, nefasto eh, de Libia, ¿verdad? Que fue apresado y lo sacaron de prácticamente de un hueco y su mismo pueblo lo vapuleó, dicen que lo violaron hasta que le dieron muerte, ¿verdad? Porque era un dictador bastante cruel. Y ni qué decir de Canaán, ¿verdad? De todos estos poblados que cuando el pueblo de Israel, Dios los saca de Egipto, los lleva al desierto y les da la orden de que vayan y conquisten la tierra. Y pues conforme va pasando el tiempo y Josué va entrando a la tierra prometida, van peleando contra los diferentes pueblos y todos estos pueblos son descendientes de Canaán hasta que ellos toman posesión completamente de la tierra. Así que esto vemos cómo se cumplió esta profecía de Noé, de que de que este señor Canaán y sus descendientes serían siempre siervos del pueblo de Dios. ¿Cómo estarían en conflicto? Y hasta hoy, en nuestros días, todavía, nuestro tiempo más reciente, nuestra historia más reciente, recordemos qué pasó con la Guerra de los 6 días de Israel, cuando una confederación o una alianza árabe se unió en contra de Israel en los años 60 y vinieron a pelear, a invadir Israel. Y el promotor de esta revuelta fue Egipto, precisamente. Se unieron también Jordania, se unió Siria y me parece que también el Líbano, no estoy muy seguro, pero al menos Siria, Jordania y Egipto se unieron en contra de Israel en esa guerra de los 6 días. Después habla de los hijos de Cus, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle. Sin embargo, el versículo 8 sí vamos a tomarnos unos instantes porque nos menciona a uno de los hijos de Cus, o uno de los descendientes de Cus, que es Nimrod. Y Nimrod es un personaje bastante interesante de estudiar. Y si vemos cómo Cam, que realmente no estaba maldecido porque no lo pudo maldecir, pero sí su corazón y estaba dañado, como este personaje Cam traslada esas generaciones o esa maldición espiritual a sus hijos, sobre todo Canaán, pero sus otros hijos también estaban bajo la influencia de su padre, viendo que de Cus, que era uno de los hijos de Cam, nace Nimrod, que fue el primer personaje nefasto de la historia, el primer gran dictador mundial, el primer hombre que se endiosó en la historia. Así que de Cam prácticamente no está saliendo nada bueno. De Cam está saliendo Canaán, que estaría en conflicto con los israelitas mucho tiempo. Esta tierra de Canaán habitarían gigantes, ¿verdad? Así como antes del diluvio hubo gigantes, después del diluvio todavía seguían algunos gigantes, el famoso Goliat y sus hermanos. Sin embargo, cuando los 12 espías del pueblo de Israel van a la tierra prometida, se devuelven asustados porque hay gigantes. Dice que a la par de ellos se ven como langostas. Así que es curioso cómo este hijo, Cam, no saldría nada bueno de él, ¿verdad? Canaán quedaría bajo maldición, engendraría muchos pueblos muy conflictivos, que serían pueblos muy perversos sexualmente, muy idólatras, y habría gigantes, así que también genéticamente estaban alterados, podemos decirlo. Y ahora Cus, que es otro de los hijos de Cam, también generaría o traería al mundo a Nimrod. Como les digo, es el primer personaje nefasto de la historia, el primer dictador mundial. Vamos a estudiar un poquito más en detalle a este personaje Nimrod, porque dice que llegó a ser el poderoso en la tierra. Y si antes no se hablaba de un poderoso y ahora a partir de Nimrod se habla de un poderoso, podemos dar por entendido de que sí, que efectivamente Nimrod fue el primer poderoso, el primer dictador mundial.
Y es interesante estudiar a Nimrod porque Nimrod es una figura del anticristo. Así que entendiendo un poquito cómo era Nimrod y lo que hacía en ese momento histórico, podemos también entender lo que va a hacer el anticristo cuando se manifieste, porque va a llegar también a ser el hombre más poderoso de la tierra por un poco tiempo, un corto tiempo, pero lo va a llegar a ser. Así que pongamos mucha atención. Conociendo a Nimrod, vamos a descubrir un poquito más acerca del anticristo. Dice que en el versículo 9, él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y aquí realmente no es que Dios lo esté, digamos que, elogiando a Nimrod, diciéndole, ay Nimrod, usted sí, delante mío usted sí es un buen cazador. ¿Cómo lo quiero yo? No, para nada. Al contrario, este tipo se ponía en el lugar de Dios, se endiosaba, tanto así que se ponía desafiante delante del Señor como un poderoso cazador. Recordemos en la época que estamos estudiando acá, una época donde se tuvo que empezar de cero prácticamente, donde ellos tuvieron que empezar a cazar animales, empezar a cultivar, empezar a combatir contra la naturaleza, vivir en ambientes un poco ásperos, en ambientes bastante, ¿cómo podemos decirlo? Que van contrarios a la comodidad del ser humano, ¿verdad? Les tocó muy posiblemente vivir en cuevas o hacer carpas, vivir en intemperie, etcétera. Así que tenían las condiciones naturales adversas y tuvieron que ingeniársela para salir adelante. Así que una cualidad de alguien que fuera cazador era muy bien vista porque era la persona que proveía el alimento. Así que Nimrod no solo se destacó por ser un poderoso o una persona líder, solo que un líder negativo, sino que también tenía habilidades. Quizás era una persona fuerte físicamente, muy resistente físicamente a los embates de la naturaleza. Muy posiblemente se imponía ante las demás personas y logró hacerse un lugar entre los demás. Así que este personaje Nimrod se volvió desafiante delante del Señor, como tantos personajes a través de la historia lo han hecho. Veamos el caso de los césares romanos. Los césares romanos se creían dioses, se endiosaban, se ponían como dioses delante de las personas y no solo se lo creían, sino que también obligaban a las personas a que los adoraran y que los reconocieran como dioses. Y esto ha pasado en toda la historia de la humanidad. ¿Y cómo empieza esto? Empieza con Nimrod. Es la primera persona que se endiosa, es la primera persona que desafía a Dios, que se pone delante del Señor desafiante. Y lo peor, ya él está logrando una congregación, haciendo una masa de seguidores, porque dice que la gente mencionaba o lo elogiaba a Nimrod y le decía como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. ¿Y dónde podemos encontrar una frase similar a esta que la gente está entonando? Digamos que la gente está casi que en coro reconociendo a Nimrod. No sabemos si por temor o por identificación o ambas. Mucha gente sigue a grandes líderes negativos por temor, otros los siguen por sentirse identificados, parte de una argolla, otros los siguen simplemente porque se identifican con sus ideas revolucionarias. En fin, ya Nimrod había logrado hacer un séquito de seguidores y estos seguidores lo reconocían, que era un poderoso delante del Señor. Y si lo vemos de que Nimrod se estaba endiosando, la gente estaba cambiando a Dios por Nimrod, poniendo a Nimrod en lugar de Dios. ¿Y cómo es esto? Podemos especular un poco. ¿Cómo podría pensar la gente en aquel momento? Si Nimrod les estaba dando alimentos, si Nimrod les estaba muy posiblemente resolviendo hasta conflictos, ¿quién se metería con Nimrod a pelear contra él, verdad? Así que la gente, a través de la falta de conocimiento, de la ignorancia, tiende a seguir a personajes, tiende a seguir a personas y se deja arrastrar muy fácilmente. La misma palabra nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que al tener desconocimiento de Dios, viene alguien a ofrecernos una alternativa. Si no conocemos a Dios, va a ser muy fácil ser seducidos por esa alternativa y caer en esa trampa. Así que Nimrod muy posiblemente estaba proviendo
muchas cosas, estaba generando orden y alguna cierta prosperidad económica y social, y esto era muy llamativo. Al inicio les dije que íbamos a asociar esta figura, este personaje de Nimrod con el anticristo, así que saquemos la suma. Si Nimrod se comportaba de esta manera y mucha gente lo seguía, no hace falta mucho estudiar el Apocalipsis para ver que el anticristo va a ser igual. Va a ser una persona que muchos lo van a seguir, va a ser una persona que va a venir a plantear un acuerdo de paz, va a venir como un salvador, va a venir a solucionar muchos de los problemas actuales de la humanidad, pero todo esto va a ser falso, va a ser un engaño y mucha gente va a ser seducida, mucha gente va a ser atraída hacia sus brazos y muchos van a ser engañados. Así que este personaje Nimrod una figura de lo que va a ser este anticristo. Y les decía que este personaje, Nimrod, mucha gente aquí lo está alabando, lo está reconociendo, y esto lo podemos ver también en el Apocalipsis, cuando se manifiesta la bestia, cuando Juan está viendo a la bestia, porque eso está en el Apocalipsis 13, permítanme ubicar la cita específica para no parafrasear, sino leerles literalmente tal cual lo que dice Apocalipsis 13, porque hay una referencia muy parecida a lo que estamos viviendo aquí con estas poblaciones acerca de Nimrod. Y eso está en Apocalipsis 13. Ya les digo cuál es exactamente la cita. Regálenme un segundo. Eso está en el versículo 3, específicamente el 4, pero voy a leerles el contexto para entender un poquito más. Eso está en capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así que cuando yo leo este pasaje y leo este pasaje de Génesis, inmediatamente hago la semejanza. En Génesis la gente está adorando y reconociendo a Nimrod. ¿Quién como Nimrod? Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. La gente lo está reconociendo, lo está adorando. ¿Y qué está pasando aquí con el anticristo? En el Apocalipsis, exactamente lo mismo. La gente lo está alabando, lo está reconociendo. ¿Quién como la bestia? O sea, imagínese usted decir, nosotros como cristianos no nos atreveríamos a decir, ¿quién hay más poderoso que un presidente o que un fulanito? Claro que no, porque para nosotros Dios es lo más grande. Jesucristo es el que tiene poder. No nos podríamos atrever a poner a alguien por encima de lo que creemos, por encima de Jesús. Sin embargo, esta gente está poniendo por encima de Dios a Nimrod. ¿Quién como Nimrod? ¿Poderoso? Nimrod es poderoso. No, un momentito. Nimrod no es poderoso, Dios es poderoso, pero la gente no lo está viendo, la gente está cegada, está engañada, está idiotizada completamente. Y aquí en el Apocalipsis, al final de los tiempos, va a pasar exactamente lo mismo. La gente le va a dar la espalda a Dios y va a hacer prácticamente no un ateísmo, porque la religión va a ser el anticristo, porque están creyendo en él, pero digamos que no están creyendo en Dios, están creyendo en el anticristo. Van a creer todo lo que el anticristo diga, van a hacer todo lo que el anticristo diga y lo van a adorar, lo van a reconocer. Y adorar no necesariamente, me imagino, de que sea algo religioso, como que levantemos las manos, sino que va a ser un reconocimiento, lo van a elogiar, lo van a halagar y lo van a poner en un pedestal. Va a ser muy importante para la vida de estas personas. Prácticamente van a decir, qué dicha que estás aquí, personaje X, fulanito X, porque sin usted no podríamos sobrevivir, sin usted este mundo no existiría, qué dicha que vino, ¿verdad? Qué dicha que todos aquellos con ideas religiosas
se fueron y que ya la religión no nos determina nuestra existencia, sino que ahora tenemos a alguien inteligente, capaz de solucionarnos nuestros problemas. Esa va a ser la humanidad al final de los tiempos, una humanidad completamente ciega, sin discernimiento, que va a tragar absolutamente todo. Y este engañador por excelencia va a venir a ser el estafador mundial más grande de la historia, así como lo fue Nimrod en aquel momento. Luego continúa narrándonos más acerca de Nimrod y nos dice el versículo 10, y el comienzo de su reino fue Babel. Aquí estamos ya entrando en materia un poco más adentro. Y no solo Babel, sino que él fundó otros reinos, Erec, Acab y Calné, en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es lo que hoy en día es Irak, ¿verdad? Si ustedes no lo relacionan ahí con algo conocido. Irak, perdón, Irak, la tierra de Irak. Así que este personaje nefasto, Nimrod, se endiosó, se hizo rey. Él mismo creó un reino para él mismo, porque Dios no les había dado la orden de que hicieran reinos. Recordemos que la orden del Señor fue: fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. En ningún momento dijo: hagan reinos y pongan a un fulanito como rey. Y no solo tuvo uno, sino que 1, 2, 3, 4 reinados. 4 reinos levantó este señor. Así que tenía un monopolizado los imperios. Y vemos que si esto fue en la tierra de Sinar, todo esto que está pasando aquí es en la actual Irak. Esta tierra de Irak. Irak ha sido una tierra muy maldecida, una tierra muy conflictiva, de muchas guerras, de muchas muertes, de mucho odio hacia primero el pueblo de Israel y de mucho pleito a nivel mundial. Vemos cómo la tierra de Babel, ¿verdad? Que es la primera que funda, el primer reinado que funda Nimrod, significa confusión. Eso es lo que significa literalmente Babel, confusión. Y de Babel, más adelante vendría el imperio babilónico, de Babilonia. Este imperio conquistaría en el año 600 aproximadamente, 590 antes de Cristo, conquistaría al pueblo de Israel, destruiría el templo, masacraría literalmente al pueblo, se llevaría cautivos a la tierra de los caldeos, a Irak, a muchos judíos, y vemos cómo desde aquí ya inicia este reinado, esta influencia malévola de lo que es este personaje nefasto, Nimrod. Y esto nos da pie para estudiar la próxima semana lo que es ya meramente la Torre de Babel, o lo que pasó en ese momento en la... Hasta aquí llega nuestro programa. Acompáñanos en una próxima edición y los estaré esperando para descubrir juntos cosas maravillosas. Le pido al Padre que los santifique en verdad, porque su palabra es verdad.